breve. Claro. Su padre, que fue un espía belga y que vivió en España y que se tuvo que quedar a vivir en España. Pero es también una historia sobre él, o sea, él que hace una investigación. Y hay un tema un poco, yo diría, freudiano en su interés por buscar sus orígenes y por buscar la historia que había detrás de su padre, que su padre nunca le contó. Por eso el título de Los espías no hablan, porque él no supo hasta mucho después que su padre había sido un espía. Él tenía otra información. De las cosas así que me entusiasmaron del libro fue lo que exuda del enorme cariño que yo creo que tu padre te tuvo y el enorme cariño que tú le tuviste también. Eso es una cosa muy bonita, muy entrañable. También hay una, parte de mi entusiasmo también. Esto no tiene ningún mérito en el fondo el que yo esté presentando este libro hoy porque estoy ya vendido, porque a mí me encantó realmente y me encantaría que después del tiempo que pase de esta presentación, me encantaría poderles contagiar a ustedes el entusiasmo y que Carlos lo haga también con sus palabras de lo que es pues el libro me gustó muchísimo, como les digo, por muchas razones. Tiene mucho de ficción, me imagino, ahora tú no lo explicarás, porque hay cosas que tú te las tienes que haber inventado, sobre todo de sensaciones, de sentimientos, pero también hay mucho de veracidad y de producto de una investigación, de muchas investigaciones históricas, investigaciones afectivas también. Ha tirado de muchos hilos para llegar a la historia. Y parte de esa cosa freudiana también, hay una parte en el libro que dice que es que con este libro tú lo que has hecho es contarle a tu madre con quién se casó. Sí, es cierto. Entonces eso me gustaría que también lo desarrollaras un momento. Y bueno, no sé, si ahora sí te doy la palabra a ti para que nos hagas un resumen de lo que es la historia del libro y entres en esto que te... Sí, gracias, Carlos. A ver, por tratar de contarlo de una manera rápida y que se entienda, mi padre era un pintor flamenco, sin embargo, yo nunca vi pintar. Es decir, yo nací en Tarragona, yo nací en España, en el año 62, mi padre ya entonces era una persona mayor, mi padre había nacido en 1910, y yo me daba cuenta de que la historia de mi padre era muy, muy diferente. Una cosa que suelo contar es que en la escuela, cuando estábamos ahí en Tarragona, decía, a ver, niños, hoy vamos a hablar de vuestros papás, a ver en qué trabajan vuestros papás. Pues el mío es panadero, ah, qué bien, panadero. El mío tiene una pescadería, ah, qué bien, una pescadería. A ver, Holemans. Yo no sabía qué decir, porque yo no sabía a qué se dedicaba mi padre. Yo sabía que se encontraba, que se pasaba el día en cafeterías, en hoteles, en lugares en los que se encontraba con unos personajes que para mí eran del todo chocantes, que venían de países del centro de Europa, que hablaban unas lenguas que yo no entendía. Mi padre hablaba 6. Mi padre, su lengua materna era la lengua flamenca. El flamenco es un dialecto de la lengua troncal neerlandesa, que tiene 2 grandes dialectos, que es en Europa, que es el flamenco en el norte de Bélgica y el holandés en Holanda, ¿no? Entonces había gente que... Y yo me daba cuenta que las conversaciones que mi padre tenía con estas personas eran graves, eran conversaciones sobre temas profundos, sobre temas pesados, y que tenía que ver con la guerra, y que tenía que ver... Es decir, que había como... que no eran conversaciones livianas, no eran conversaciones ligeras, ¿no? Y me daba cuenta pues que alrededor de él había mucho misterio. Y bueno, pues, a ver, mi madre también era un personaje, pues, eran 2 personajes muy curiosos, ¿no? 2 personajes un poco hippies, un poco aventureros, que cada uno de ellos tenía una historia personal y familiar, pues, muy complicada y que llegaron al punto de acuerdo de no hacerse preguntas sobre el pasado. No miremos hacia atrás, vamos a mirar solamente hacia adelante, ¿no? Entonces no se hablaba mucho del pasado, verdaderamente, ¿no? Pero yo me daba cuenta que ya había carga, había mucho que contar, pero yo no sabía qué era. Y desafortunadamente mi padre murió cuando yo tenía 16 años. En aquella época los hombres bebían y fumaban, ¿no? Y mi padre pues murió de una hoy se llamaría EPOC, ¿no? Un enfisema. Entonces, claro, me quedé con un montón de preguntas que hacer. Mi madre a veces me contaba, pero ella tampoco sabía demasiado. Entonces, pues efectivamente, como Carlos dice, esto ha sido la historia de una búsqueda, ¿no? De tratar para empezar, de entender mis propias raíces, porque yo nazco en Tarragona, nazco en España, yo hablo castellano, hablo español, hablo catalán, pero no hablo una palabra de flamenco.
Entonces me pregunto, es que, ¿qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Esa es un poco la pregunta que me hago. Y una pregunta para la que nadie me da respuesta. Sé que mi padre viene de la guerra, que después de la guerra se quedó aquí, pero las circunstancias exactas, pues no, nadie me las cuenta. Y entonces nada, pues me dedico a investigar cuando tengo oportunidad, unos años adelante. Bueno, no, tardé bastante yo retomé el contacto con mi familia en Bélgica, pero en cualquier caso ellos tampoco sabían mucho. Ellos también, de la misma forma que desde aquí, desde España, se veía su vida en Bélgica como un misterio, en Bélgica veían su vida en España como otro misterio. Pues se produjo ahí una comunión entre el nacionalismo flamenco y los alemanes bueno, que fue, que fue letal, ¿no? Entonces, pues mi padre se involucró en el servicio secreto, estaba casado con una militante socialista que cuando llegó la guerra trabajó para la resistencia y de alguna forma, yo creo que de una manera orgánica, de manera natural, la pareja que mi padre y su primera mujer en Bélgica formaron, pues se dedicaron al espionaje. De alguna forma, yo les quiero imaginar sentados en la mesa de la cocina y diciendo, a ver, tú qué sabes, yo qué sé y a quién se lo vendemos. Que también era una forma de asegurarse que acabara la guerra como acabara, siempre estarían en el lado de los vencedores. También una forma de sobrevivir en unos momentos bien aciagos, ¿no? Entonces, pues bien, la historia es mucho más compleja, desde luego, pero mi padre en un momento dado, pues como templario, que en 1942 Heydrich, el carnicero de Praga, emite un edicto por el cual todas las sociedades secretas, templarios, masones, rosacrucis, etcétera, etcétera, deben ser perseguidos, capturados, sus bienes incautados y enviados a los campos. Entonces, él es templario, a ver, es nacionalista flamenco, amigo de los alemanes, está casado con una militante socialista que trabaja para la resistencia, en su casa se esconden fugitivos de la Gestapo y además es templario. Entonces, bueno, tiene bastantes razones como para poner tierra de por medio, ¿no? Y entonces, la forma que él tiene de poner tierra de por medio es precisamente infiltrarse en el servicio secreto alemán y ser agente del Abwehr, del servicio secreto alemán. Con esa excusa, con esa misión que el servicio secreto alemán le encomienda, él viene a Madrid. Viene a Madrid y se instala en el Hotel Palace, donde vive 1 año y medio. En realidad, secretamente, él está transportando los archivos de la Orden del Temple para sacarlos de Bélgica y evitar que sus compañeros templarios sean detenidos. Ahora puede parecer un poco difícil de entender por qué es necesario sacar unos archivos físicamente de un lugar. Los templarios, como las sociedades secretas, se basan o de alguna forma protegen la identidad de sus miembros y la entidad de la sociedad, de la organización, de modo que nadie conoce a todos los demás, sino que cada uno conoce a sus compañeros más inmediatos. Por lo tanto, tiene que estar registrado en algún lugar quiénes son los caballeros templarios, caballeros y damas templarios. Entonces, hay unos documentos que yo he tenido la oportunidad de ver, que es la lista completa de 238 caballeros templarios con su nombre, su dirección, a qué se dedicaban, dónde trabajaban, cuántos años llevaban en la orden, etcétera, etcétera. Si esos documentos caían en manos de los alemanes se ponían a arrestarles por orden alfabético. Entonces la forma era, si quemabas las carpetas, si quemabas los documentos, la orden desaparecía, porque el único lugar donde se sabía quién era el caballero templario y quién no, eran esas carpetas, ¿no? Entonces mi padre las saca de Bélgica
y las transporta hasta Madrid, y entonces en Madrid, con ayuda de los templarios españoles, consigue llegar a Oporto, donde hay un nuevo gran maestre. Él transporta el edicto por el cual se nombra nuevo gran maestre a un diplomático portugués, y yo tengo la oportunidad, años más tarde, de estar en esa casa, de hablar con el hijo de este señor y de ver los documentos que mi padre transportó a este señor. Yo voy a ir después a ese tema. Ok, perfecto. Y te voy a cortar aquí porque digamos que el libro tiene como varios matices. Hay una cosa que es la historia, y te pediré si me puedes hablar de dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, en lo que es la historia. Luego, las emociones. Es un libro que también refleja muchas emociones, y ahí sí que me voy a detener mucho para que tú cuentes todas las emociones que este libro, me imagino que te despertaron a ti, y que despertan al lector y a todo tu entorno familiar también. Hay muchas anécdotas también. Y luego es un libro donde, porque estamos donde estamos, revela mucho. Es un libro que tiene un contenido religioso muy importante. O sea, Karel Olemans, tu padre, era un hombre religioso que venía de un ambiente religioso. Bueno, era templario, era místico. Y luego hay una colección de anécdotas y también de reflexiones. Entonces voy a ir un poco por partes. Entonces ahora voy a ir a la historia, y probablemente ahí te voy a hacer dos preguntas. Me gustaría que nos contaras dos cosas. Y aquí estoy proyectando yo lo que me sirvió a mí el libro, ¿no? Como persona que lleva 20 años viviendo en Bélgica y que me iluminó mucho. Hay una mención importante, producto de tu investigación, de los brigadistas belgas que vinieron a España en el 36 a la guerra, que eran mayormente judíos, y de las mamás belgas. No sé. Bueno, ¿podrías un poco contarnos brevemente, por supuesto, Carlos? Por supuesto. Además es todo lo que yo pueda contar en el libro sobre los brigadistas, sobre las mamás belgas, se lo debo a Sven Tettens, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Sven es un periodista flamenco, buen amigo, y que fue quien me iluminó mis primeros pasos cuando yo empecé a investigar sobre ese país misterioso que era Bélgica. Él ha sido corresponsal de la televisión pública flamenca en Madrid. Es una persona que conoce obviamente muy bien España, y además es un especialista en brigadistas y en la Guerra Civil Española. O sea que gracias, Sven, por venir. Probablemente a él le debo todo lo que he podido aprender sobre los brigadistas flamencos. Sí, ciertamente mi padre en un momento dado, cuando tiene una crisis con su mujer en Bélgica, y su mujer, que es, como decía antes, militante socialista, corrígeme si digo alguna cosa que está mal, el Partido Socialista belga y la Cruz Roja Internacional belga financian un hospital militar en Onteniente. Entonces, la primera mujer de mi padre era enfermera, y ella viene a cuidar de los soldados heridos en el bando republicano, en este caso, en Onteniente, y realmente para darse un tiempo y tomar distancia de mi padre, con quien la relación pues no está yendo bien. La cosa es que finalmente pues se reconcilian o tratan de reconciliarse, y eso provoca el primer viaje de mi padre a España. Mi padre pisa España por primera vez en 1938, 37, y es en Onteniente. Y hace poco estuve en Onteniente, estuve allí, y pude visitar el Pinatar, que para mí fue muy emocionante, porque el Pinatar era una casa donde se alojaban las enfermeras voluntarias de las brigadas internacionales, o que curaban a los heridos de las brigadas internacionales. Y claro, esta casa hoy pertenece, creo que al director de la caja de Onteniente o algo así. Una casa preciosa, por cierto. Y claro, el poder estar, nos invitó a su jardín, y poder estar ahí fue muy bonito, ser consciente de que en esa casa mi padre pasó su primera noche en España. Y que realmente esa casa fue para mí el principio de todo, ¿no? Sí, fue especialmente emocionante, sí. Voy a saltar ahora entonces a otro de los matices del libro que quiero un poco que salgan aquí a la luz para contagiar el entusiasmo por él. Y al estar donde estamos, el de la religión. Tú te detienes y te recreas mucho en la religiosidad de Karel, de su familia, de su padre Clemente. Hay por cierto, un pasaje
que creo que tú descubres por unos diarios o unas cartas de diarios de mi abuelo, los diarios de mi abuelo, en el que a su abuelo lo meten preso por nacionalista flamenco, y él había sido alcalde de su pueblo, y luego cuando termina la guerra pues termina preso, pero lo liberan. Y cuando lo liberan, él dice en una carta que le manda a alguien, ¿no? Dice, le recé a la Virgen del Perpetuo Socorro para que me hiciera llegar bien a casa. O sea que eso es una referencia. Tú en muchos momentos también del libro hablas del misticismo de tu padre y cómo se refleja ese misticismo en su pintura. De hecho, mucho del tema de la pintura, aparte de paisajes, es tema religioso también, ¿no? Y juegos de luces, y bueno, en tanto que pintor flamenco. Y luego también hay una cita que tengo aquí, que tomé nota, en la que tú dices, tú, Carlos, dices, de todas sus militancias prevaleció su fidelidad al temple. Por ejemplo, reflexiones que hace su padre cuando en un momento dado que no le va bien en una exposición y no vende cuadros, y dice, eso es porque Dios ha querido. Entonces, si nos pudieras un poco contar, y además que nos cuentes, ¿tú esto lo has sabido porque es de tu cosecha? O sea, ¿tú lo descubriste o él lo decía abiertamente? ¿Cómo llegas a la religiosidad de tu padre? Sí, a ver, la familia Olemans, familia en este caso de mis abuelos fundan a finales del 19, mi padre nace en 1910 y es el quinto de los hermanos, fundan un pequeño hotel junto a la abadía de Aberbode. Aberbode es una abadía, es un lugar de peregrinación muy importante en Bélgica. Sería, por poner un ejemplo, el equivalente al Lourdes. Lo que es Lourdes en Francia es Aberbode para Bélgica. Y entonces ellos fundan ese hotel para alojar a los peregrinos. Entonces eso es una familia burguesa, es una familia muy católica, es una familia que son nueve hijos, de los cuales sobreviven 7, mi padre es el quinto, y es una familia culta, es una familia que viven alrededor de la comunidad que forma la abadía, ¿no? Entonces, la iglesia de la abadía es en realidad iglesia parroquial. Es decir, mi padre es bautizado, mi padre y todos sus hermanos, es bautizado, hace la comunión, es confirmado, se casa en esa misma capilla. He tenido oportunidad de estar en esa capilla. Es capilla, es el león ese de roble tan maravilloso que no cuenta sus secretos, ¿no? Es una abadía preciosa, muy bonita. Entonces, pues claro, él nace en una familia. Bueno, hay que decir también, yo encuentro enormes similitudes entre Bélgica y muy concretamente Flandes, que conozco mucho más que Valonia, entre Flandes y España. Me parece que, no sé, son países de tradición católica, el tamaño de las familias, incluso el hecho de reunirse los domingos para comer, el hecho de que hay varias generaciones sentadas a la mesa. Eso es algo que yo creo que en Holanda no existe, ¿no? Por su cultura calvinista es distinto. Bueno, quizá yo he vivido con belgas toda mi vida, entonces, claro, a mí me resulta muy familiar. Pero ciertamente, pues mi padre tuvo esta educación católica, y luego además, por otro lado, era una persona mística, una persona que tenía sus inquietudes espirituales bastante importantes y que se sintió tremendamente atraído por la Orden del Temple. Entonces, a ver, la Orden del Temple es una especie, ¿cómo decir? Es distinto en España que en Bélgica. En Bélgica el Temple es una especie de masonería católica. Sin embargo, en España los masones y los templarios son cosas diferentes, ¿no? Uno puede ser masón sin ser católico, pero uno no puede ser templario sin ser católico. Entonces, pues mi padre ingresa en esta orden, se queda fascinado yo creo que por todo, ¿no? No solamente por la religiosidad, sino también por la ideología, también por la simbología, también por los ritos, también por el hecho de pertenecer a una élite, porque, bueno, hoy en día le llamaríamos lobbies, ¿no? Pero en esa época que no era digital y que no existían las redes sociales, pues bueno, una de las formas que tenían la gente, las personas que se dedicaban a profesiones
pues con cierta influencia, con cierta capacidad de influencia, pues era pertenecer a una de estas órdenes. Y mi padre me consta que esta orden le ayudó a medrar en la sociedad belga, ¿no? Le ayudó a exponer pintura, le ayudó a sentirse que pertenecía a una determinada élite, ¿no? Y bueno, entonces cuando llega a España yo creo que él se encuentra con una realidad bien diferente, ¿no? En España es curioso porque Franco, por ejemplo, a los masones les desterraba y les encarcelaba. En cambio, a los templarios les nombraba generales y ministros. Entonces, bueno, pues eso también le ayudó. Cuando él llegó aquí, pues se encontró con que, claro, mi padre para la Orden del Temple es todavía hoy un héroe. Si uno teclea, busca en internet Olemans y Orden del Temple, pues se habla de él como el hombre que salvó a la Orden. Porque ciertamente los alemanes en Bélgica persiguieron a los templarios duramente. De hecho, la persona que le envió en misión a España para transportar los archivos y transportar también el edicto que nombra sucesor, nombra nuevo gran maestro a este señor portugués, pues le matan, le meten, le cogen, le capturan, le interrogan, le torturan, le pegan 2 tiros, lo meten en un coche y arrojan el coche al cráter de una bomba para deshacerse de él, ¿no? Es decir, la situación era bien distinta. En España, por el contrario, pues claro, buena parte del generalato español eran templarios, lo cual le ayuda mucho. Voy a interrumpirte ahí otra vez y voy a saltar al otro aspecto que quiero tratar, que es el de las emociones, porque creo que es un libro que contiene muchas emociones, ¿no? Muchas emociones, que genera emociones y que revela y narra emociones tuyas y de otros, ¿no? Por ejemplo, hay un párrafo muy bonito que escribes tú en primera persona. En un momento dado, tu primo te enseña unas fotos y tú reconoces a tu padre cuando tu padre tenía 9 años. Eso me imagino que fue muy... Y tú lo dices, que fue muy emocionante para ti. Luego hay otra parte en la que dices que a ti te dio sarampión a los 12 años. Sí, algo así, sí, algo a los así. 12 y a tu padre le había dado sarampión a la misma edad. Y que eso también a ti te conecta con tu padre, ¿no? Luego hay otro momento en el que tú en tu investigación tienes acceso a unas fotos sobre una exposición de tu padre en Amberes y tú en esas fotos dices, esto me permite habitar en su casa por un tiempo, ¿no? O sea, era tal tu curiosidad que tú descubres la casa en la que él vivía, ¿no? Luego hay la nota 62 en la que tú te preguntas, ¿por qué no soy belga? ¿No? Y me gustaría que un poco que me desarrollaras esto. Y luego, finalmente, hay una parte también en el libro en la que, en el proceso de tu consulta de archivos, tú llegas a la confirmación de que tu padre fue espía, porque tú lo sospechabas hasta entonces o tenías indicios, pero hay algo que te hace confirmar que fue espía. Y entonces por ahí también te voy a preguntar ¿por qué el título? O sea, ¿por qué no fue mi padre el pintor o mi padre el hippie o el hippie que no hablaba, sino el espía que no hablaba? Entonces, no sé si te he hecho, si te abrumo, pero porque no, esto por favor, es un poco como el de las emociones, como te digo. Sí, a ver, claro. Yo cuando era pequeño, mi padre me contaba cosas normales que un hijo o un padre le cuenta a su hijo, ¿no? Y yo que sé, un día, por ejemplo, estábamos viendo la televisión, probablemente algunos de vosotros debéis recordar. ¿Os recordáis que había una pareja de marionetistas alemanes, que eran Herta Frankel y un señor que no me acuerdo del nombre de él? Franz Johann, gracias. Pues, y estábamos en casa viendo la televisión, yo era pequeño, y viendo las marionetas, y mi padre me decía, mira, este señor es amigo mío. Y uno no sabe qué pensar. Dice, mi padre está mayor, está gaga, yo qué sé, se ha tomado algo de más. No entendía por qué me contaba eso, ¿no? Yo, por ejemplo, un buen día salía un torero, ¿no? Un torero que fuera, no recuerdo qué torero era. Dice, este señor y yo también somos amigos. Entonces, uno no quiere pensar que su padre está mal de la cabeza o que le miente, que sería incluso peor, ¿no? Sin embargo, y ahora voy a responder tu pregunta, Carlos,
Cuando tuve oportunidad abusando de la amabilidad de la jefa de prensa del Hotel Palace aquí en Madrid, cuando tuve oportunidad de ver los libros de viajeros del Palace, que los guardaban en una habitación llena de polvorienta, y estuve, venga a pasar páginas, venga a pasar páginas. Yo no sabía mi padre si se había registrado. Mi padre me decía que había vivido en el Hotel Palace. Y os aseguro que como vivíamos nosotros no tenía nada que ver con el Hotel Palace. ¿Será verdad? Y uno llegas allí, abres el libro, tampoco sabes qué fecha, no sabes ni qué fecha puede ser exactamente, ni con qué nombre puede haberse registrado, ni con qué pasaporte, porque yo ya entonces ya sabía que viajaba con pasaportes falsificados. Y de repente, no sé cuántas horas llevaba allí, abro y me encuentro con su nombre, su apellido, su número de pasaporte, su identidad exacta y el día que llegó. Y sigo mirando en las páginas y estaba Franz Johann, ingresó el mismo día que mi padre. O sea, era verdad que eran amigos y que se habían conocido. Y unos días más tarde, ese torero que me decía también estaba registrado en el Hotel Palace. Entonces, a mí la satisfacción, o sea, la sensación de plenitud y de paz interior que me produjo saber que mi padre no me había mentido, que mi padre siempre me había contado la verdad. Eso realmente fue una emoción muy, muy profunda. Y a partir de ahí, pues no, empecé, cualquier cosa que me contara, luego pude ir comprobando que no. Era un hombre fantasioso, un hombre exagerado, era pintor, ¿sabes? Era artista, pero en el fondo las cosas de las que me hablaba eran ciertas. Pero no me engañaba, ¿no? Entonces eso es muy importante, eso para mí fue muy importante porque es una duda que siempre tuve, ¿no? Ya que has mencionado lo del Palace, tú mencionas también en el libro que dormiste en la habitación donde él durmió. Y de hecho, en los agradecimientos, aparece también el agradecimiento a la jefa o la directora del Palace, jefa de prensa, que te permitió dormir en esa habitación. O sea, otra emoción también. Y luego otra cosa que también has mencionado, que es cuando tú vas a Portugal a encontrarte con el gran maestre, y te muestran los papeles y te dicen, estos son los papeles que tu padre trajo. Y tu comentario fue, señores, este hombre es mi padre. Sí. Entonces, eso un poco en la fue línea, muy ¿no? emocionante, fue muy emocionante. La verdad es que las personas de la Orden del Temple, empezando por su gran priora de España, maestro de ceremonias e historiador del Temple, con quien me puse en contacto y durante mucho tiempo, la verdad, les estuve molestando muchísimo con montones de preguntas, me invitaron a viajar a Oporto y a conocer al que entonces era gran maestre, que había heredado el cargo de su padre, que había fallecido, y fue la persona que recibió de mi padre el edicto por el cual se le nombraba gran maestre. Entonces, fue muy curioso porque tenía un protocolo para abrir la caja fuerte curiosísimo. Él tenía un llavín colgando del cinturón con una cadenita, sacaba el llavín, abría un cajoncito de la mesa, una mesa de roble enorme, de allí sacaba otra llave, se iba a un armario metálico de archivo donde abría una puertecita metálica y de la puertecita metálica sacaba una llave de este porte. Con esta llave, un trozo de llave así, se iba a una caja fuerte gigantesca de color naranja y había rock, unas vueltas y rock, otras vueltas y rock, 3 ruedas. Y entonces se abría la puerta y sacó las libretas, me las puso delante y me dice, estos son los papeles que trajo tu padre. Y absolutamente increíble. O sea, era como ver lo que hizo su antecesor, pero con la cámara al revés, ¿no? Es decir, el proceso de guardarlo en la caja fuerte, en este lo estaba desguardando en la caja fuerte, abrí la libreta donde era el registro de caballeros, y en el puesto número, no recuerdo qué número era un puesto muy arriba, el puesto número 4, puesto número 5, vi una foto de mi padre que yo jamás había visto y ponía su nombre y nos dice, señores, este hombre es mi padre. Sí, efectivamente, él había traído los papeles y como agradecimiento había sido nombrado Caballero Gran Cruz, que es la máxima distinción que el Temple otorga a uno de sus hermanos o de sus miembros, y le habían puesto, bueno, en un lugar de honor, un lugar destacado, ¿no? Voy a seguir con emociones y si me permites voy a entrar un poco en temas, a lo mejor quizá no tan anecdóticos, pero
Y me gustaría hablar de tres mujeres en el libro. Una es Rachel o Raquel, que fue sí. Rachel, su primera mujer. Tú tuviste que tirar mucho del hilo porque, bueno, no vamos a hacer spoilers aquí, pero fue una relación con muchos altibajos y contradicciones también, Sí. pero también con lealtades y con una parte bonita primero y luego ya no tan bonita después. Pero hay una parte también después en la que tú haces una similitud entre Raquel y tu madre. Pues las dos eran enfermeras, las dos eran morenas, las dos llevaban gafas. Tu madre se llamaba Teresa, que era como se llamaba la madre de... Sí, está todo lleno sí, de claves. Sí. Sí. Luego hay un personaje que me parece bastante amable, que es Carolina, que es una segunda relación que tuvo tu padre en Barcelona. También un personaje bastante inusual, aparentemente, y tú has conocido a un sobrino de ella. Estuve con la familia, sí. Con la familia. Y luego tu abuela, o sea, la madre de tu madre. Sí, sí. Y yo me pregunto si parte de la razón de ser de este libro es un poco por desagraviar a tu padre de la ingratitud o la crueldad de tu abuela. Sí, claro. No sé, si me puedes desarrollar esto, por favor, Carlos. Muy rápidamente, las mujeres que aparecen en la vida de mi padre, en el libro, la vida de mi padre, son Rachel. Rachel es su primera mujer, es la militante socialista belga, con la que él tiene una relación tormentosa, que se separan, se juntan, se reconcilian, se pelean, etc. Rachel, cuando mi padre se va de Bélgica, él pacta con el servicio secreto alemán que el sueldo que él va a recibir lo cobre Rachel. Él quiere de alguna forma proteger a Rachel con una cantidad bastante importante, no sé si son 4.000 o 5.000 francos belgas, que es una cantidad bastante considerable de dinero, creo yo, en 1943. Lo que ocurre es que Rachel... aquí interviene, luego hablamos de los villanos de la historia, porque hay dos villanos. Un primer villano es el jefe de mi padre, el que le envía a Madrid, que luego se convierte en amante de su mujer. Pero por seguir con la línea de las mujeres, la segunda mujer es mi madre, a la que conoce en España en los años 50, en Sant Sadurní d'Anoia. Mi familia española es una familia que se dedica al cava, una familia que se dedica al vino desde el siglo XIV, unas empresas familiares más antiguas de España. Es un cava que se llama Mestres, cava realmente de muy buena calidad. Y mi madre es la pubilla. La pubilla es la hija, la primera hija en nacer, ¿no? El derecho sucesorio catalán hace que, en Castilla también existía, pero hace más tiempo que desapareció esa costumbre, heredaba siempre, en ausencia de un hijo varón, heredaba a la hija mayor, y cuando nace un hijo varón, pues la hija mayor queda, ya no hereda, y quien hereda es el hijo varón, ¿no? El hereu. Bueno, entonces, esta fue mi madre y efectivamente, pues mi madre se llamaba Teresa, como la madre de como mi abuela belga. Rachel era comadrona, Teresa también. Ambas eran morenas, ambas llevaban gafas. O sea, realmente, pues era un prototipo que se ve que a él le gustaba y que, bueno, que repitió toda su vida. Y con respecto a la tercera mujer que has mencionado, que es mi abuela Eulalia, es el segundo villano de la historia. Es decir, he tenido la suerte, en este caso como escritor, de encontrarme con... Bueno, yo podía haberme encontrado una historia que fuera interesante solo para mí. Para mí lo iba a ser siempre, ¿no? Pero he tenido la fortuna de encontrarme una historia que cualquier manual de narrativa dice que tienes que tener protagonistas, antagonistas, obstáculos. Y obstáculos los tuvo todos y antagonistas tuvo dos. Uno fue el jefe del servicio secreto alemán en Bélgica, en Bruselas, que fue quien se convirtió en amante de Rachel y quien consiguió que le condenaran a muerte. Y la segunda fue mi abuela. Mi abuela era un personaje tremendo, demoníaco, diría yo, que se cruzó con él. Mi abuela quería impedir a toda costa el matrimonio de mis padres y bueno, se tomó muchas molestias para conseguirlo. Por fortuna no tuvo éxito, pero entre esas molestias fue irse a Bélgica, tomar un avión. Era una familia bastante rica, entonces tomó un avión, fue a Bruselas, contrató un despacho de abogados, averiguó que mi padre había sido condenado a muerte, pero que había pertenecido al Partido Nacionalista, al UNV, el Partido Nacionalista Flamenco, que había colaborado con los nazis, que había sido agente secreto, etcétera, etcétera.
Pero eso no os creáis que eso le preocupaba en demasía. Lo que le preocupaba es que había estado casado. Entonces había estado casado y pese a que ellos estaban legalmente divorciados en Bélgica, pues bueno, el divorcio en España no existía, con lo cual ella vio dónde morder. Y entonces abrió un pleito no sé si voy a decir bien, con el Tribunal de la Curia, en Barcelona, en la calle Rivadeneyra 6, y le denunció por bigamia. Sí. Y a bigamia, sabéis vosotros, en esa época era un delito muy serio. Especialmente una persona que está condenada a muerte en otro país y que puede ser extraditada y fusilada. Es decir, mi abuela no se andaba con medias tintas, ¿no? Era un bicho. Como esto es un poco emociones, pero también anécdotas, me va a pasar. Entonces ahora ya un poco a las anécdotas y las voy a mencionar así un poco de paso y si tú puedes añadirle algo más. Claro. Hay una parte en la que yo me pregunto si es de tu cosecha o de tus recuerdos, pero tú hablas del aquijotamiento de Carel. Sí. Entonces me gustaría que explicaras un poco mejor. Luego hay otra anécdota, también cuentas que tu padre era tan buen pintor que hay un cuadro en concreto que tiene un fuego, pero que pasó que en muchos sitios pensaban que era un fuego de verdad y que la gente que se iba detrás del cuadro para tratar de apagar el fuego. Entonces, si nos puedes contar eso mejor. Luego, una anécdota que para los historiadores del arte y para la gente del mundo de la cultura aquí, que creo que es interesante, es que, y eso lo diré después también, una de las apuestas que hizo o una de las características de tu padre, que luego lo convirtió en un perdedor, fue el que él era un pintor simbolista, realista, y que se instala en España, y al poco tiempo de instalarse en España surge la escuela del paso, que es todo lo contrario, la abstracción, y eso lo hace parecer como un pintor completamente démodé. Y bueno, me imagino el efecto devastador que eso tuvo en él y que probablemente es por lo que dejó de pintar, seguramente, ¿no? Un poco decepcionado de todo eso. Luego hay cosas que a mí me enternecieron porque yo tengo un tekel y tu padre tuvo un tekel que fue el que le dejó. Bueno, yo he tenido 5 tekels. El que tengo ahora se llama quinto porque es mi quinto tekel. Y luego hay una historia muy bonita que cuentas también cuando en un momento dado se van a vivir una masía. Hay un perro que lo tienen atado y tu padre lo libera y lo alimenta. Y hay un comentario tuyo que haces al respecto que dices, en ese momento lo reverencié. Eso me pareció precioso. O sea, que la historia del perro te... Sí, me gustaban mucho los animales. Sí. Y luego otra cosa que a mí también me tocó, y aquí estoy quizás proyectando yo mis propias cosas personales, es que tu abuelo Mestre estuvo en Lima. Claro, y yo soy peruano. Entonces eso pues me toca también. O sea que si puedes pasar un poco por alto, o sea, por encima de todo esto. Empiezo por esto último. Mi abuelo Mestres era un personaje... mi abuelo Mestres se casó con mi abuela Eulalia, la otra villana de la historia, por intereses. Él era hijo, el que no heredaba, por decirlo así, de una familia de Barcelona, pero no era una familia especialmente rica. Él había estudiado ingeniería industrial y mis dos abuelos eran primos segundos. Entonces, mi abuela era la propietaria, por herencia, de una heredad muy importante, una extensión de tierra muy importante en el Penedés, de hecho, realmente muy importante. La tercera familia en el área de Sant Sadurní d'Anoia, en tierras, y entonces llegaron a un acuerdo, un matrimonio de conveniencia. Él fundaba la fábrica y ella ponía la tierra. Entonces tenían era una relación simbiótica. No se llevaban demasiado bien, porque aparte eran personas muy diferentes, y porque mi abuelo era un personaje muy aventurero, era un hombre que para no ser reclutado para la guerra de África se fue a América. Anduvo por América algún tiempo, no se sabe exactamente cuánto, pero probablemente un par de años. Anduvo por Brasil, estuvo en Perú, fundó el Círculo Catalán de Lima, en la Plaza de Armas, que supongo que debe haber desaparecido. Y era un personaje, era un tipo afectuoso y era íntimo amigo de mi padre. Ambos se conocían de las noches bohemias de Barcelona, del Paralelo, de los cabarets, y realmente mi padre conocía a mi madre porque su mejor amigo en Barcelona le dijo: oye, estos cuadros tan bonitos que pintas, ¿por qué no vienes a Sant Sadurní? Que en aquella época era un lugar boyante, porque la industria del cava estaba naciendo, había bastante dinero. Vienes a Sant Sadurní y organizas una exposición, y fue así.
organizando esa exposición en San Sadurní de Noia, como mis padres se conocieron, ¿no? He contado lo de Lima, pero no me acuerdo qué más me has preguntado. No, lo del aquijotamiento de tu padre. El aquijotamiento, sí. Yo creo que mi padre tuvo que quedarse en España por obligación, porque después de la guerra, bueno, eso tengo que contarlo con referencia al amante de su primera mujer. A ver, el amante de su primera mujer fue capturado por los aliados, ¿no? Entonces, entre los papeles que encontré, uno de los papeles que más me impresionó, y no fueron pocos los que me impresionaron, era un papel de la Seguridad de Estado belga, del Servicio Secreto belga, que decía que habían capturado a Delgrange. Delgrange empezó a cantar, empezó a contar todo lo que sabía, empezó a dibujar en un gráfico toda la estructura del Servicio Secreto alemán en Bélgica y se encargó de poner a mi padre bien arriba en la estructura, ¿no? Por la cuenta que le traía, porque obviamente Delgrange, que es el nombre de este hombre, aunque trabajaba para el Servicio Secreto alemán, él había nacido en Bélgica. Él ya había sido espía de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, fue perseguido por Bélgica por traidor, fue a Alemania, en Alemania se nacionalizó alemán, luego se hizo miembro del partido nazi, cuando este partido se fundó, en el 33, si no estoy equivocado, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, como era de origen belga, fue enviado a Bruselas para dirigir el servicio secreto. Entonces, claro, él sabía que como ciudadano alemán que era, si le enviaban a Alemania y le extraditaban, aparte era un tipo que dirigía interrogatorios, un torturador, era un tipo duro y malo. Entonces, él sabía que le iban a ahorcar. Entonces, él necesitaba recuperar su nacionalidad belga. Y la forma para evitar ser extraditado, porque él sabía que en Bélgica era más difícil que le colgaran que en Alemania. Pero el camino más rápido para recuperar su nacionalidad era por matrimonio. Entonces lo que quería era casarse con su amante, Rachel, pero el único problema es que Rachel estaba casada con mi padre. Entonces, como el divorcio no lo iba a obtener, la mejor forma era eliminar a mi padre. Y hay un papel, como decía, hay un documento, un memorándum de la Seguridad del Estado belga, en el que dice que Delgrange está saliendo con la mujer de Hollemans y nos dice que nos va a contar todo lo que sabe a cambio de que Holleman sea eliminado. Eso está escrito por un espía belga en 1945 probablemente, o quizá 46 ya, cuando el interrogatorio de él dura mucho tiempo. Entonces él está todo el tiempo tratando de que Bélgica le permita quedarse en Bélgica porque tiene miedo de ser colgado allí, ¿no? Entonces, nada, pues... Y otro papel muy, muy impresionante fue en el CGSOMA, en el Centro de Estudios de Historia Contemporánea de la Segunda Guerra Mundial. Es un lugar fascinante en Bruselas. Pues nada, yo llevaba muchos días viendo documentos. Yo rellenaba unas fichas. Decía, quería ver los documentos, que había un tesauro, los documentos, estas referencias. Y de repente veo que había un señor empujando una carretilla con unas cajas hasta arriba, que al señor ni se le veía. Pero yo no sé los días que me pasé allí abriendo cajas, pero un buen día, abriendo esas cajas y desplegando documentos que probablemente llevaban ahí 60 o 70 años que nadie los había tocado, abro uno y era el árbol del servicio secreto con todas sus ramificaciones y veo ahí el nombre de mi padre. Eso fue bastante emocionante, ¿no? Era una cosa que no esperaba, así. Imágenes muy poderosas esas, sí. Si te parece, Carlos, antes de ir cerrando, ¿por qué no damos una oportunidad, un par de preguntas, por ejemplo? Claro que sí. Y porque nos estamos quedando sin tiempo, aunque yo tengo aquí todavía un montón de notas, de reflexiones, de cosas que me hubiera encantado que hubieran salido a la luz, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, los invito a, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé, podemos hacer un par de preguntas, ¿les parece bien? ¿Perdón? ¿Eres hijo único? No, tengo un hermanastro. Pero, o sea, de la pareja de mis padres soy hijo único, sí. Yo he tenido dos hermanos, o sea, he tenido un hermanastro que fue hijo de mi padre y de Rachel, que nació con labio leporino y que fue envenenado por su madre. Sí, en el libro hay de todo, hay envenenamientos, sí. Y entonces tengo un hermanastro que es hijo de una relación anterior de mi madre. Mi madre vivió en Londres en los años 50 y mi madre tuvo un hijo allí con un estudiante de económicas inglés de origen indio, de origen pakistaní, por ser más exacto. Pakistán, en la zona de Pakistán
pero la zona de India que luego fue Pakistán, ¿no? Entonces yo tengo un hermanastro estupendo que vive, que es un poco mayor que yo y que tiene un aspecto mestizo, que cuando vamos por la calle nadie cree que somos hermanos, ¿no? Hay una pregunta ahí. Bueno, yo es que estoy fascinada con todo lo que estoy oyendo, pero ¿en qué momento se te ocurrió ponerte a investigar? Porque claro, tu padre fallece cuando... Perdona que tú te... Por Dios, claro que sí. Por favor. Tu padre fallece cuando tú tienes 16 años. Sí. Entonces, algo debías de haber oído para de repente encontrarte con un árbol del servicio secreto alemán. Sí, algo había oído. Mira, hay una anécdota que, en una de esas conversaciones que mi padre tenía con estos personajes que llegaban a Tarragona a bordo de un Mercedes enorme y que hablaban lenguas que yo no comprendía, yo escuchaba. Los niños parece que no están, pero siempre están, con la antena. Entonces, yo escuchaba cosas que tenían que ver con la guerra, cosas que tenían que ver, que me daba cuenta de tener que ver con cosas muy gordas. Entonces, un buen día, pues esas preguntas que los niños hacen a los padres cuando son pequeñitos, ¿no? Y le pregunto a mi padre, papá, ¿tú conociste a Hitler? Y la respuesta no me pudo dejar más no sé, asombrado. Me dice, no personalmente. ¿Qué quiere decir no personalmente? O es que sí o es que no, pero no personalmente. Claro, y me dice entonces, le vi una vez en un mitin. Claro, yo no sabía que era un mitin. En España no había mítines. No había ni mítines ni partidos políticos. Entonces, muchos años más tarde, hojeando un libro de fotografías de un primo mío, vi unas fotografías de un mitin que luego investigué y averigüé que era un mitin que ocurrió en el Maifeld Arena de Berlín, concelebrado entre Hitler y Mussolini, y al que mi padre y su cuñado y mejor amigo fueron un millón de personas. Yo estuve luego en el Maifeld Arena. Visité ese lugar y me impresionó mucho la vastedad de la extensión y me imaginaba el púlpito, ¿no? Ese púlpito sé que habló Goebbels, habló Hitler, habló Mussolini y había 1 millón de personas. Y mi padre estaba allí, ¿no? Entonces entendí el no personalmente. Me costó muchos años, pero lo acabé entendiendo. Y eso tiene que ver también con el que me dijo siempre la verdad, ¿no? El saber comprobar, cerciorarme de que siempre dijo la verdad. Gracias. Hay otra pregunta. Yo también estoy fascinado con todo lo que estoy escuchando, porque realmente lo que cuentas es una novela en sí mismo. No hace falta más. Se escribe sola, sí es verdad. La pregunta es, cuando lo plasmas en el libro, ¿en qué parte es un fiel reflejo de tus averiguaciones y qué parte es ficción? ¿Qué parte es conjetura? Sí, eso es importante. Antes lo has mencionado. Realmente no hay nada ficcionado. Yo, de hecho, fui obsesivamente fiel a los documentos. En el libro apenas hay diálogos. Los únicos diálogos que aparecen son diálogos que he leído en cartas o que se me ha dicho que esas palabras fueron pronunciadas. Pero no hay ningún momento en el que yo me esté inventando diálogos. Del mismo modo que cuando hago una descripción de algo, es o porque lo he visto o porque he leído la descripción en un documento. El libro, si lo que sí está es obsesivamente documentado. Yo muchas veces me decía a mí mismo, esto es como mi pequeño homenaje a Hergé, ¿no? al gran dibujante de cómic belga, ¿no? que exactamente, que Hergé no dibujaba nada que no existiera, ¿no? Pues yo, de alguna forma me impuse a mí mismo esa disciplina. Sin embargo, una cosa que es muy a tomar en cuenta del libro y que a mí también me entusiasmó fue la equidistancia que tú guardas respecto a todos los trasfondos que tiene la novela, el trasfondo político, el trasfondo ideológico, los trasfondos ideológicos y los afectivos también, ¿no? Entonces tú eres así como de un cirujano, una asepsia tremenda y eso yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Realmente lo hice por una razón. No solamente porque me parecía que los hechos que estaba narrando eran de por sí tan insólitos que pues dejo a quien lo lea que haga su propio análisis, sino también porque pensé que mi credibilidad dependía de ello. Es decir, yo no quería ni debía tomar parte.
aunque, por supuesto, yo tengo mi opinión y hay personajes en el libro que me parecen absolutamente detestables, empezando por mi abuela. Pero no quería que el lector viera mi opinión sobre ella, sino que yo le doy los hechos y que el lector juzgue por sí mismo. Pero al mismo tiempo también una cosa que a mí me gustó mucho del libro es alguna que otra reflexión que tú haces que son tuyas, ¿no? Qué pena que no tenemos el tiempo, pero, por ejemplo, hay una reflexión en la página 296 sobre la pobreza, que es de una belleza extraordinaria, además que viene a cuento con la pobreza que tú has dicho ahora, que la familia de tu madre, o sea, tus abuelos eran ricos y tal, y ustedes vivieron una pobreza, y tu padre vivió una pobreza tremenda. Y entonces, esa reflexión me parece muy, muy, a mí me encantó. Y luego las reflexiones o la manera como empiezas y cómo terminas el libro. Y con esto yo creo que vamos terminando por el tiempo. El comienzo es verdaderamente... Hay unas preguntas por ahí atrás, ¿no? Pues entonces, así rapiditas. La palabra fascinante que ha contado es la que nos queda a todos. Pero lo que más me ha gustado de esta presentación es que estamos deseando salir todos para que Muchas gracias. Hemos tenido éxito en contagiar el entusiasmo. yo estaría ahora preguntando un montón. Yo también. ¿Por qué asesinó a ese niño, a su propio hijo, no? Estuve para la medicina, a Biolepolino, porque no afectó a malformación de su hijo. Por contestar a ese punto concreto, aparentemente, claro, yo no estuve allí, solo sé lo que me han contado, ¿no? Pero aparentemente era una malformación severa del paladar que afectaba a nivel neurológico, ¿eh? Y entonces fue una eugenesia. O sea, realmente fue deliberado porque no querían... A ver, si lo quiero contar con el vaso medio lleno, porque no querían ahorrarle al chico una vida muy difícil, y si quiero ver el vaso medio vacío, porque no querían hacerse cargo de un chico con esas dificultades, ¿no? Pero hay una parte en la que tú dices, que ya no me acuerdo si es también que lo dices tú, que te pasaste la vida echándole de menos, o tu padre. Sí, ¿Eso no, tu padre claro. o lo dices tú? Claro, no, lo digo yo porque efectivamente es cierto, ¿no? Estás toda la vida pensando en por qué, ¿no? Y por qué no soy belga, ¿no? Eso también. Sí. Eso también, es decir, claro, porque yo me he dado cuenta que la mitad de mi familia era belga. Y bueno, y Freud aquí tendría mucho que decir. Yo tengo un hijo con una prima segunda mía, que es flamenca. Y hoy mi hijo habla perfecto flamenco, perfecto español, bueno, y perfecto inglés, porque los chicos hoy estudian inglés. Bueno, y eso yo creo que te va a dar un pasaporte a la posteridad, porque y a un Nobel, por lo menos, algo así, porque estás en el grupo de Vargas Llosa, casado con su prima, en el grupo de Edgar Allan Poe, casado con su prima, Einstein, casado con su prima. Sí, hubo varios que se casaron con la prima. Sí, entonces, somos un club numeroso. Efectivamente. Belén, creo que tú tenías una pregunta por ahí. Yo quería decir que me he leído el libro, que he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo y bueno, que me ha encantado la presentación. Y me gustaría preguntar por qué elegiste ese título, que te lo había preguntado. Ah, sí, perdón, que se me olvidó, sí. Pues bueno, gracias a ti, por favor, por leerlo y por preguntar. Los espías no hablan, pues porque esa es la circunstancia en la que me encontré. Es decir, yo acabé averiguando que mi padre había sido espía y me di cuenta que la disciplina profesional de guardar secretos la llevó al extremo máximo, hasta el punto de no contarme nada a mí y no contarle nada a mi madre. Lo que ha mencionado Carlos es verdad. Yo pasé... Mi madre murió hace 1 año y medio y llegó a ver el manuscrito terminado. Desafortunadamente no llegó a ver el libro impreso, pero sí el manuscrito terminado. Y yo me pasaba los domingos, iba a visitarla a Tarragona y yo iba a comer con ella con un cuaderno y un lápiz. Y le decía, venga, cuenta. Y yo le contaba mis progresos en la investigación y ella me decía, sí, esto puede ser verdad porque puede conectarse con no sé qué otro hecho. Entonces yo tomaba nota y ahí me ayudaba a atar cabos, ¿no? Pero sí, realmente muchas de las cosas por las que mi padre pasó, mi madre no las sabía o las sabía de un modo muy lejano y sin saber exactamente si eran verdad o no. Por eso los espías no hablan. Sí, la última. Bueno, estoy deseando comprar este libro y leerlo. Te quería preguntar, es que justamente ayer empecé un libro que quería leer de Identidades Asesinas de Amin Maalouf
Entonces quizás Sí. puedo intuir que esto ha sido una búsqueda de identidad para ti y que esta búsqueda, pues, de cierta forma ha concluido a través de este manuscrito. Entonces, ¿este periodo para ti ha acabado y ahora vas a escribir más o digamos que se cierra aquí o hay un nuevo proyecto? O... Hay un nuevo proyecto. Mira, este libro, gracias por la pregunta, porque pues desde luego es muy significativa. A ver, efectivamente, para mí este libro ha sido también encontrar mi propia identidad. Es decir, ese por qué no somos belgas ahora ya lo sé. Y también sé que en el fondo un poco belga sí soy. Y que de alguna forma soy un ciudadano europeo hispano-belga. Que desafortunadamente no hablo la lengua de mi familia, pero claro, me ha marcado el camino de mi siguiente proyecto. Mi siguiente proyecto, que es lo que te quería contar, es un libro en el que estoy ya trabajando y es un libro que tiene que ver sobre una anécdota poco conocida de la historia de Bélgica. Sven, no he tenido oportunidad de contarte eso todavía, que es la historia de cuando los alemanes invaden Bélgica, el primer ministro Pierre Lot y su ministro de Asuntos Exteriores Spaak huyen, es muy complicada el cómo huyen, pero voy a hacer la historia corta, y tratan de llegar a Londres. Pero como Francia está ocupada por los alemanes, tienen que llegar a Londres vía España. Entonces intentan conseguir unos visados de tránsito. Serrano Suñer no se los quiere dar porque no quiere contrariar a sus aliados alemanes y entonces Franco deja pasar a las familias y retiene a Pierre Lot y Spaak en el Hotel Majestic de Barcelona durante un mes y pico. Pierre Lot y Spaak finalmente consiguen, les pone 2 policías que les vigilan día y noche. Finalmente ellos preparan un plan con ayuda del Servicio Secreto Británico y del Servicio Secreto Belga para construir dentro de una furgoneta, que es propiedad de una empresa de telecomunicaciones que trabaja con el gobierno belga, es una Chevrolet muy grande, una Chevrolet de los años 30 gigantesca, construyen dentro un pequeño zulo donde van a ocultar a los 2 ministros. Es un zulo que tiene 2 asientitos y un agujero en el suelo para hacer pipí. Es toda la... Y entonces se preguntan, bueno, ¿y cómo nos deshacemos de los policías que nos siguen a sol y a sombra? Entonces descubren, intiman con ellos, son políticos. Es el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores, gente que departe con el rey, que departe con Churchill, con Petain, son políticos. Entonces aprenden a seducir a los 2 policías y se hacen amigos de ellos y descubren que les gusta el fútbol y les compran entradas para un partido de fútbol. Les compran entradas para el partido de fútbol, los policías se van al fútbol, estos salen corriendo y cuando van a denunciarlo al jefe de la policía en Barcelona, de la Dirección General de Seguridad de la época, el director general de seguridad está en Los Toros y ha dado órdenes de que allí no le moleste nadie. Y los tíos cruzan la península ibérica y en 26 horas se plantan en Lisboa, los ministros cogen un hidroavión, vuelan a Londres y llegan a Londres, que está siendo bombardeada por los alemanes, es la batalla de Inglaterra. Y finalmente consiguen, el libro se va a llamar Barcelona Hércules, que es el título, que es el nombre del partido, y la historia es cómo un partido de fútbol permitió a Bélgica declararle la guerra a Hitler y iniciar la resistencia. Y es una historia que me tropecé leyendo un libro clásico sobre Bélgica en la Segunda Guerra Mundial y me encuentro esa nota al pie. No, Pierre Lot y tal consiguieron escapar comprando entradas para el fútbol. Y yo, ¿cómo? Yo marqué ese párrafo, intenté meter ese párrafo en la historia, pero no tenía nada que ver con la historia de mi padre, ¿no? Ocurría además en momentos distintos. Y bueno, ahí lo dejé. Y este verano pasado, la verdad es que quería escribir un libro sobre creatividad. Porque yo me dedico a la publicidad, soy director creativo de publicidad. Y este verano me empecé a escribir y digo, no me apetece nada escribir sobre publicidad. Y rescaté esa historia y estoy ahí escribiéndola. Estoy investigando y escribiéndola. Bueno, y además, para responder también un poco a tu pregunta, se está ya trabajando sobre una serie sobre el libro. Sí, estábamos... Sobre este libro. Este libro, sí, de los espías. Estamos intentando... Levantar una serie es difícil, es muy caro y muy largo y además en este caso es una coproducción, pero sí estoy trabajando aquí con un guionista, con un productor y estoy en contacto con una productora en Bélgica y estamos empezando a dar los primeros pasos para convertir la historia de mi padre, en una serie de 8 capítulos. Sí.
Pues yo creo que lo dejamos aquí. Voy a evocar el capítulo final. Ah, bueno, una cosa que también es muy bonita del libro es que cada capítulo tiene el nombre de un color. Sí. Eso imagino que es un homenaje al pintor que fue tu padre. Eso es un homenaje al pintor que fue mi padre y y es un homenaje a, bueno, es un recuerdo, de hecho es un recuerdo. Mi padre tenía su caja de pinturas en casa, ¿no? Y ya no pintaba, porque efectivamente con la llegada del movimiento abstracto, sus paisajes clasicistas pues fueron pasando de moda, pero sus pinturas estaban ahí, sus óleos estaban ahí. Y yo recuerdo que le hacía unas perrerías tremendas, porque los pintores suelen tener hojas de afeitar, en aquella época tenían hojas de afeitar de esas antiguas, esas ya sabéis cómo son, ¿no? Cómo eran. Y para rascar y quitar el exceso de pintura, yo cogía la hoja de afeitar, ras, y abría el tubo en canal, porque me entusiasmaba ver el óleo, cómo surgía de allí dentro, ¿no? Y una de las cosas que me fascinaba de los tubos de pintura eran los nombres de los colores, ¿no? Azul de Prusia, amarillo albero, unos colores que me parecían, las palabras me parecían fascinantes, y entonces lo que he intentado pues, es que cada capítulo tenga el título de un óleo, ¿no? El título del nombre de un color de óleo. Pues yo creo que despido esto evocando, como les decía, el último capítulo del libro, en el que es ya la muerte de Karel, como es el primero también, ¿no? O sea, pero en el último, en el que hay unas reflexiones tuyas en el que atrás quedó, o sea, todas las penurias que él había vivido, perdió, ¿no? Y con perdió tienes varias frases, y luego dices, solo una cosa le dio paz, la familia. Y es una cosa muy bonita, y de todos sus amores, el que me entregó a mí fue el que más le alargó la vida. Aparentemente era la historia de un perdedor, ¿no? De sus apuestas, perdedor como pintor, perdedor como espía o como apuesta política, pero yo creo que tú has hecho de esto un ganador, ¿no? Y donde el amor y la literatura lo han cambiado a ganador, y me da la sensación de que hemos podido como contagiar entusiasmo aquí y que mucha gente lo siga leyendo. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Son muchas novelas dentro de una única novela. La serie, por favor, avisa cuando... A mí me interesa mucho el personaje de tu abuela. Es muy interesante, esa abuelita tan dulce y tan tierna. Sí, sí. Y luego me parece maravillosamente un milagro de la naturaleza lo bien que se te ve. Con esa familia, quiero decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Te vamos a entregar un libro de la autora que... gracias. Anterior al ciclo, como venimos haciendo, La muerte en común, de Ana Carrasco, la tuvimos aquí hace unos días, y luego te vamos a entregar también pues algo a lo que tú mencionas en la página 217, creo. No me digas, me digas. Que tu padre rezaba ante la Virgen del Perpetuo Socorro, su abuelo, perdón. Uy, muchísimas gracias. Así que ahí tienes la Virgen, tienes el libro para compensar un poco. Y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde. Vosotros habéis sido enormemente amables. Muchísimas gracias. A mi padre le encantaría saber, y a mi abuelo, que estoy aquí, ¿no? Que no lo podrían creer, ¿no? No lo podrían creer. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuando tú me lo dijiste, ¿no? La verdad es que yo ni recordaba haberlo escrito. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias también a Carlos Jiménez por haber amenizado tanto y haber llevado también todo esto. Y os invitamos a venir nuevamente aquí a este sitio el día 12 de marzo a las 7 para la presentación del libro Para Bere, de Aldo García, ¿verdad? Pues muchas gracias por venir, nos seguimos viendo. Y ahora, por supuesto, podéis comprar el libro antes de salir, ¿eh? Gracias.
Muchísimas gracias. Oye, gracias por tanto cariño, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Sois encantadores. Muchísimas gracias. Qué bien. Qué bonito. Fascinante. ¿Te ha gustado? Fascinante. Trepidante. Es que era como...